Bueno, somos la iglesia, somos un solo cuerpo y somos una familia, así es que es bonito saludar a la gente de nuestra familia. Bueno, acompáñeme a Santiago capítulo 1, así que está listo, Santiago capítulo 1, versículo 13. Permítame leerlo, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, este es el primer capítulo del libro de Santiago y recuerde que él nos ha hablado de que en esta tierra, en esta vida, vamos a enfrentar diversas pruebas. ¿Se acuerda de eso? Diversas pruebas, diferentes tamaños, diferentes colores, diferente intensidad, todo diferente, pero siempre vamos a enfrentar pruebas mientras estemos vivos. Y Él nos dice que debemos de enfrentar las pruebas de una manera, primero de una manera gozosa, ¿se acuerda? Debe de producir gozo en nosotros, en los verdaderos creyentes, y debemos de ser pacientes porque sabemos que la paciencia, el soportar la prueba, trae un crecimiento espiritual a nuestra vida. Nos dice que debemos de orar pidiendo sabiduría para saber cómo enfrentar la prueba, para saber cómo superarla, para entenderla. Y dice que nosotros debemos de tener nuestra esperanza de alguna manera, no en las cosas terrenales o materiales, sino en lo eterno, en la corona que vamos a recibir. Ahora, fíjese que Santiago nos habla de otro tipo de fe, de otro tipo de prueba. La palabra que él utiliza en todo este capítulo 1 como prueba, le dije que era la palabra en el original peirasmos. Peirasmos, ajá. Y eso significaba, peirasmos, era un examen, ajá, una prueba, o algo que va a revelar lo que hay en trasfondo, ¿sí? Y también significa tentación. Ahora, fíjese que en los primeros versículos él habla de peirasmos, de prueba, en un sentido muy general. Todo tipo de pruebas, ajá. Las pruebas que vienen a nuestra vida, las pruebas de una pérdida, las pruebas de una crisis, todo tipo de pruebas, incluyendo las tentaciones. Pero vea, aquí nos ayudan los traductores a entender por el contexto que ahora Santiago está siendo muy específico con el tipo de pruebas al que nos quiere introducir. Y él dice que este tipo de pruebas son las tentaciones. ¿Sabe qué es una tentación? Una tentación es una invitación al mal. Es una invitación a pecar, a desobedecer la voluntad de Dios. Ahora fíjese, cuando la prueba viene a mi vida y eso me lleva a un crecimiento espiritual, a la obediencia, que yo puedo aprobar la prueba, eso es una prueba buena, ¿verdad? Ahora, cuando la prueba me lleva a lo contrario, a desobedecer, a ser tentado, a pecar, eso sería una prueba negativa para mí. Ajá. Ahora, fíjese, esto es interesante. En el versículo 13, al igual que nos dice que vamos a enfrentar diversos problemas, aflicción en nuestra vida, también nos dice que vamos a enfrentar tentaciones. Ajá. No importa si usted es muy nuevo en la iglesia, si usted tiene 50 años, 70 años, 100 años en la iglesia, usted va a enfrentar tentaciones. Ajá. No importa si usted es muy maduro espiritualmente o muy nuevo, no importa si usted es grande, chico o lo que sea, usted enfrenta tentaciones. Es más, hasta los niños son tentados a hacer un pecado. ¿Cierto o no? Son tentados a mentirle a los padres. Y fíjese, todos de alguna manera
somos tentados. Entonces, esto que nos está diciendo Santiago es muy importante para nuestra vida. ¿Me escuchó? Si todos vamos a ser probados en esta vida, si todos vamos a ser tentados en esta vida, esto que nos dice la palabra de Dios es muy, muy importante. Y lo primero que nos dice en el versículo 13 es que cuando nosotros somos tentados, nadie puede decir que es tentado por Dios. Ajá. Esa es la idea principal en este fragmento que le leí, que nadie de los que somos tentados puede decir que somos tentados por Dios. Ahora, eso es importante, y dice, ¿por qué lo está aclarando? Porque al igual que somos por naturaleza propensos a la tentación, ¿sabe a qué somos propensos también? A echarle la culpa a otro. ¿Se fija que nadie le tuvo que enseñar a culpar a otros? A buscar excusas. Es más, nosotros los vemos desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue tratar de apagar su conciencia y taparse, ¿se acuerdan? Se dieron cuenta que habían hecho algo malo y se ocultaron detrás de unas hojas. Ahora, eso no puede ocultar nuestra vida o nuestra desobediencia o maldad, como usted lo quiera llamar. Fíjese, somos tan así que desde niños nosotros buscamos culpables de los actos que realizamos incorrectos. ¿Se ha fijado el niñito que va ahí? No voltea a ver a Saulito, pero usted le pregunta, ¿y por qué hiciste eso? No, yo no hice nada. Y le dices, ¿pero por qué? Claro que tú lo hiciste. Ah, es que fue fulanito, es que sutanito fue el que lo puso, es que no sé qué. Y ponen un montón de pretextos los niños, porque desde naturaleza somos así y buscamos a quién culpar. Y sabe, la mayoría de las veces cuando nosotros pecamos ya de adultos, ¿sabe a quién culpamos? A Dios. Impresionante. Yo he platicado con gente que está viviendo en pecado en su vida, que ha destruido familias. ¿Y sabe lo que me han dicho? Me han dicho, si Dios ha permitido que yo peque de esta manera, es porque Dios así lo ha querido. Y eso podríamos pensar por lo que Santiago está diciendo arriba, pero sabe, eso es incorrecto. Por eso Santiago lo quiere aclarar. Y es lo que dice, que nosotros no podemos decir que cuando nosotros pecamos, que cuando nosotros caemos en una prueba que es una tentación, podemos echarle la culpa a Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Lo recuerda? Dice que cuando ellos tomaron y se escondieron y vino Dios y les preguntó, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Qué has hecho? Y le pidió cuentas a Adán. ¿Por qué Adán? Porque a él lo había dejado como responsable. Y entonces Adán, ¿qué contestó? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Yo no tengo la culpa. Yo estaba aquí bien tranquilo, chambeando y todo. Pero la mujer que tú me diste. Ahora fíjese, yo no estoy diciendo que Adán culpara directamente a Dios. Ajá. Porque eso no nos lo revela el texto. Pero de una manera indirecta sí. Y eso es lo que hacemos a menudo. A lo mejor no lo culpamos de manera indirecta, digo directa, pero sí de manera indirecta. Y fíjese, Adán, como quien dice, dijo, mira, yo un día estaba solito aquí, yo estaba ahí con los animales, y un día me dormí, y ya cuando desperté ya estaba esta. Así dicen varios de los casados, ¿verdad? Pero no es cierto, esa sí la escogió usted. Dice Adán, yo la tomé, me agarraron dormido, dice. Eso sí dicen varios, ¿verdad? Me agarraron dormido, me sacó de mi costilla y la hizo. Yo no la escogí, ya estaba aquí. Y entonces yo no tuve la culpa, la tuvo ella, pero de manera indirecta, Dios, ¿quién me la dio? ¿Se fija? De alguna manera estaba culpando a Dios. Ahora, cuando le preguntan a Eva, lo más simpático es que vea cómo es la naturaleza del hombre, no le estoy mintiendo. Eva, ¿qué dijo? La serpiente, yo no tengo la culpa, él me echó la culpa, pero yo no tengo la culpa. ¿Quién la tiene? La serpiente. Es más, yo ni sabía que había serpientes aquí. Yo nada más estaba aquí, me dijeron que ayuda idónea y que no sé qué. Y la serpiente con patas, y es más, ¿para qué le diste para que hablara? ¿No?
Si no hablara, no habría problema. Pero tú, la serpiente que tú hiciste, culpa a la creación. Y entonces, si culpa a la creación, ¿de quién es la culpa? Del Creador. De manera indirecta, entonces, Dios tiene la culpa. Fíjese lo que dice Proverbios, capítulo 19, versículo 3. Es muy interesante. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. En otras palabras, la insensatez, la necedad del hombre hace torcidos los caminos, o sea, desobedece. Pero fíjese, después dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, nuestra insensatez nos hace pecar, nos hace desobedecer, nos hace hacer lo malo. ¿Y sabe después qué hace la insensatez de nuestro corazón? Culpa a Dios. Después la culpa no es mía, la culpa es de Dios. Si Dios lo permitió es porque Dios tiene influencia. Y Santiago nos quiere aclarar ese tipo de pensamientos. Y dice, la idea principal es, nadie no puede decir que es tentado por Dios. Y él nos da algunas razones por las que usted no puede culpar a Dios de lo malo que usted hace, de sus pecados. No puede culpar a Dios. Es su responsabilidad y son sus consecuencias. ¿Me entiende? Y mire, la primera cosa que Santiago menciona es la incompatibilidad de Dios con el mal. Dios no lo puede tentar porque Él es incompatible con el mal. Versículo 13, en la segunda parte, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Esto de no puede ser es una palabra que significa incapacidad. Es decir, Él no tiene la capacidad de tentar ni de ser tentado. ¿Se fija? ¿Por qué no puede tentar? Porque no lo puede ser tentado, no conoce el mal. Ahora, fíjese, esta incapacidad de la que le hablo es como si usted arrancara una hoja de cuaderno y usted dijera, esta hoja de cuaderno tiene que tocar la superficie del sol. ¿Esa hoja podría tocar al sol? No, miles de kilómetros, millones de kilómetros antes, esa hoja ya no existiría, porque es incapaz de poder tocar el astro rey, que es el que da calor y tiene fuego, ¿verdad? Esa hoja se quemaría. Esa es la incapacidad que Dios tiene para hacer cosas malas. Simplemente el mal no lo puede tocar, el mal no puede influir en él, no tiene nada que ver con el mal, operan en dimensiones completamente diferentes. Mire, Isaías, ¿sabe que el libro de Isaías menciona varias veces un atributo de Dios? ¿Y sabe cuál es? Lo menciona como el Santo de Israel, el Santo. Dice que en el cielo escucha el cántico. ¿Y sabe qué es lo que cantan en el cielo? Santo, santo, santo. Lo menciona 3 veces. Y esto no significa que es el atributo más importante de Dios, o la característica, porque a lo mejor no ubica atributo, o la perfección, como le llaman, o la cualidad de Dios más o que tiene en mayor medida. ¿Sí sabía que todas las cualidades de Dios, todas las características de Dios operan en perfecta armonía? Las características o los atributos es lo que lo hace ser Dios. Pero ¿sabe cuál es el atributo que más caracteriza a Dios? Su santidad. Algo que pocas veces se predica en la iglesia. Usted va a las iglesias de moda, no le hablan de la santidad, ¿verdad? Le hablan del amor de Dios. Pero la santidad es el atributo que más lo caracteriza. ¿Y sabe qué significa santidad? Ser santo significa apartado, cortado. En otras palabras, totalmente diferente. ¿Sobre todo a quién? A nosotros que somos pecadores. Es totalmente diferente a todo lo que nosotros conocemos, a todo lo que nosotros podemos ver. La santidad me habla de la perfección de Dios, me habla de que Él es totalmente puro y no hay lugar para el pecado en Él. ¿Sabe que la palabra pecado significa errar en el blanco? En una palabra que en el hebreo se utilizaba cuando alguien tensaba el arco, apuntaba hacia un blanco y soltaba la flecha y se equivocaba. Y eso era pecar. Ahora fíjese, la santidad es que Dios no puede pecar, es decir, Dios no puede fallar, Dios no se equivoca. Y fíjese, Habacuc 1:13 dice,
muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Tan santo es Dios, tan puro es nuestro Dios, que ni siquiera puede ver, ni siquiera puede presenciar, no soporta el mal, no soporta todo lo que tiene que ver con el pecado. Mire, ¿a quién le gustan las películas de violencia, de acción? De esas que le meten como 30,000 disparos y sigue peleando el cuate y no se cansa, ¿no? Y uno viene emocionado, ay, no, quisiera ser como el John Wick, ¿no? Fíjese, pero imagínese que usted le tocara presenciar que una persona sea golpeada por un bat continuamente en la cabeza y ver cómo sale sangre. ¿No sería una imagen grotesca que usted diría, eso yo no lo puedo soportar, no lo puedo ver? O a lo mejor está cauterizado en esa área y a lo mejor sí lo puede ver, pero es algo aborrecible, ¿no es cierto? Al menos para mí, que le tengo fobia a la sangre, es algo grotesco. Fíjese, así es Dios con la maldad. Dios no soporta, no tolera ver ni siquiera lo malo. Ahora, déjeme aclarar algunas cosas. Si ya le expliqué que Dios no puede tentarlo porque Él es malo, entonces hay unos pasajes controversiales que alguien podría decir, a ver, ¿y por qué dice esto la Biblia? Déjeme ponerle un ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Segunda de Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dios le había prohibido al rey David hacer un censo del ejército, de calcular su fuerza, y David desobedece y Dios lo castiga por eso. Pero mire lo que dice ahí. Dice que Dios incitó a David. Ah, caray. Entonces, no, que Dios no tienta a nadie. ¿Qué le está pasando a Santiago? ¿No conoce la Biblia? ¿No conoce el Antiguo Testamento más bien? Aquí dice que el que incitó a David a hacer el mal fue Dios. Pero miren, quiero leerle el texto en paralelo de qué es lo que realmente está sucediendo en esa escena. Es la misma historia, pero ahora vista desde Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Nos da el detalle que nosotros necesitamos para entender las tentaciones. Dice, ¿pero quién? La busco rápido, ¿ven? Pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Y quién incitó a David? Satanás, a que hiciese censo en Israel. La Biblia misma nos está aclarando, nos está dando luz de lo que acontece y dice, no es que Dios lo incitara, sino que fue Satanás el que incitó a David. Ahora, déjeme decirle, ¿sabe cómo le conocen a Satanás en las Escrituras? Como el tentador. Ese es uno de los títulos que él recibe, el tentador. Pero ahora, fíjese, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién fue? ¿Fue Dios o fue Satanás? Fue Satanás, pero Dios lo permitió. Ahora, Dios no es el autor de la tentación, pero sí permitió la tentación. Si usted lee el libro de Job, precisamente ese es el tema que trata. Dios y el mal, la relación que Dios tiene con el mal. Y si usted se acuerda de la historia, Dios le dice a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Y él dice, claro, ¿cómo no va a ser tu siervo si tiene todo? ¿Cómo no te va a servir si tiene riquezas, tiene una bonita familia? Pero tócalo, permíteme tocarlo y vas a ver si te sigue adorando igual o si sigue siendo justo. Y entonces, ¿Dios qué hace? Le permite. Ahora, lo mismo sucede cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerda? Lo hemos visto en el Evangelio. Le dice, Pedro, Satanás te ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte, es decir, Satanás te trae ganas, te va a meter unas cachetadas, guajoloteras. Dios me ha pedido, y usted diría, ay, le dijiste que no, ¿verdad? Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe no falte. Pero Jesús le dice, y he orado porque tu fe
Satanás, aunque no lo sabe, opera bajo la autoridad de Dios. Aún en el Padre Nuestro, la oración que hacen los discípulos, bueno, que hace Jesús, dice, y no nos metas en tentación. Mucha gente piensa, entonces Dios es el autor de la tentación y tengo que orar de esa manera, porque si no, Dios me va a agarrar y me va a meter en una tentación que va a ser insoportable para mí. Pero esa no es la idea de la oración del Padre Nuestro. Lo que está diciendo es, no permitas que yo caiga en una tentación. Ahora, déjeme decirle esto para aclarar el concepto. Dios no permite la prueba, la tentación en un discípulo, en un creyente, para hacerlo pecar. Porque Él no tiene relación con el pecado, Él tiene la incapacidad para el mal. ¿Sí? Dios nunca va a permitir una tentación para que usted caiga en pecado. ¿Sabe para qué va a permitir la prueba y la tentación en su vida? Para que usted crezca en medio de la prueba. Para que usted madure espiritualmente en medio de la tentación. ¿Cuándo? Cuando usted la haya soportado, haya resistido y usted la pueda vencer. Fíjese lo que le dijo Jesús a Pedro. He orado porque tu fe no falte. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas de la prueba, para cuando vuelvas de la tentación, entonces tú ayudes a tus hermanos. Dios no tiene un propósito de mal en nuestra vida. Dios siempre tiene un propósito de bien en nuestra vida. Y la prueba es que Él no tiene una relación con el mal. La segunda prueba, mire, nos la da Santiago, y es la naturaleza o la depravación del hombre. Versículo 14 de Santiago 1. Él nos dice, si no es Dios, entonces ¿por qué hay tentaciones en nuestra vida? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago nos revela cuál es el verdadero problema del hombre. El verdadero problema del hombre no es la tentación, no es la prueba. ¿Sabe qué es el problema del hombre? El corazón, la naturaleza. La palabra concupiscencia habla de la naturaleza caída del hombre, habla de un deseo por hacer lo malo del hombre, y dice, nosotros somos atraídos y seducidos por lo que hay en nuestro corazón. Usted no peca nada más porque sí, peca porque es el deseo de su corazón. Ahora, déjeme decirle estas palabras muy interesantes que utiliza Santiago. Las dos tienen que ver con animales. Atraído es la palabra que se utilizaba para una trampa que era puesta para un animal en la cacería. Es como esas trampas metálicas o alguna cuerda que les ponían. ¿Ha visto esas películas? O si es cazador, ya sabe, si se hace sus túnicas de piel y todo, nos avisa. Entonces ponían esas trampas y ponían algo atractivo para el animal, para que ese animal cayera en esa trampa. Y eso es la idea. Y mire, la otra palabra es seducido. Obviamente de ahí viene la palabra seducción, pero déjeme decirle que esta palabra era utilizada en la pesca. ¿Alguien ha pescado aquí? ¿O le gusta la pesca? ¿O sabe algo de pesca? Tan igual que yo. Entonces, mire, cuando usted va a pescar, lo he visto en las caricaturas, usted agarra su caña de pescar y usted le pone ¿cómo se llama? En el anzuelo, le pone algo atractivo, le pone algo que le llame la atención a los pescaditos, ¿no? O a los tiburones, no sé, dependiendo de lo que vaya a pescar. Y entonces ya la echa ahí. Y eso es lo que atrae al animal. Y usted dice, ¿cómo un animal puede ser atraído por eso si va directo a la muerte? ¿Qué no está viendo? Bueno, ¿sabe que los animales son atraídos porque el cebo es muy atractivo para sus sentidos? ¿Sabía esto? El cebo que le ponen ahí es muy atractivo para los sentidos, de modo que ciega todo instinto. La gente dice, por su instinto.
los animales también tienen un instinto que es sobrevivencia, ¿no es cierto? Y usted ve animales pequeños, cómo se erizan cuando ven el peligro para verse más grandes. Usted ve cómo hay animales pequeños que corren muy rápido y detectan cuando el león viene a cazarlos y saben el peligro. Pero ¿por qué? ¿Por qué en una trampa no pueden vencerlo? ¿Sabe por qué? Porque sus deseos son tan intensos que pierden todo instinto de precaución. Esa es la idea de Santiago. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros no podemos culpar a Dios porque nosotros somos los que tenemos la culpa, porque nosotros somos atraídos por algo que seduce nuestro deseo, seduce nuestra mente y entonces no nos importa más nada. Mire, me acaban de contar una historia que me pareció increíble. Dicen que los esquimales, cuando van a cazar, ellos agarran la lanza y entonces la lanza la clavan en el suelo con la punta de fuera y llenan un papel, bueno, un trapo de sangre y lo ponen ahí y cubren el filo de la navaja. Y después ponen una capa de hielo y agregan más sangre ahí y vuelven a ponerle una capa de hielo y así constantemente. De modo que esto es una trampa para los lobos. Cuando los lobos ven y huelen la sangre, entonces sus instintos los hacen estar lamiendo constantemente el hielo con sangre y el olor de la sangre, el sabor de la sangre, los hace perder toda noción de lo que están haciendo. Y entonces poco a poco, mientras se derrite el hielo, ellos van llegando a la parte del filo de la lanza y cuando están ahí empiezan a cortar su lengua. Y ellos no se dan cuenta porque es tanto su deseo perdido por la sangre que no se están dando cuenta que es su propia sangre la que se están tragando. Y llega a ser tan doloroso porque dice que pierden hasta las mandíbulas y todo. Y lamen eso hasta que se mueren. Esa es la idea que tiene Santiago. Santiago nos está diciendo que el pecado parece atractivo y delicioso a nuestros deseos, pero a la vuelta de la esquina lo espera la muerte. ¿Me escuchó? Mire, somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia naturaleza. No tenemos que culpar a Dios. Mire lo que le voy a decir. Ni siquiera tiene que culpar al diablo. Dios conoce sus debilidades, ¿sí? El diablo conoce sus debilidades. Pero ¿sabe por qué cae en la trampa? ¿Por qué caigo en la trampa? Por nuestro propio corazón. Porque, ¿sabe? Somos tentados en las áreas que a nosotros nos gustan. Usted no puede ser tentado para el pecado en algo que a usted le disgusta. Usted es tentado en las áreas por las cuales su corazón, su deseo se inclina. Si eso no es atractivo, si el pecado no fuera atractivo, imagínese, nadie pecaría, nadie desobedecería a Dios, porque no es atractivo, pero usted va a ser tentado en las áreas que usted más desea su corazón. Mire, ¿a cuánto les gustan los carros de aquí? Los carros de agencia o carros de lujo. ¿Les gusta? Hay gente que es atraída por eso. Para mí no. Eso no es una tentación para mí porque me gusta ver los carros, lo admiro y digo, qué padre. A mi hermano le encantan los carros y me dice, no, mira, es que este trae el turbo, quién sabe qué, y trae. Mi hermano se pasaba todo un sábado limpiando su carro y yo decía, pero qué pérdida de tiempo es esto. Y lo limpiaba en detalle con hisopos y todo. Porque para mí no es importante. Yo no puedo ser tentado en esa área de los carros porque para mí no son relevantes. Pero ¿qué tal otras áreas? A lo mejor usted no es tentado en la lujuria, pero a lo mejor es tentado en el dinero. A lo mejor es tentado en la mentira. A lo mejor es tentado en el chisme. A nadie le gusta el chisme, ¿verdad? No. Pero se fija cómo somos seducidos. Y cuéntame más. No quiero saber, pero ¿y luego? ¿No es cierto?
¿Por qué? Porque nuestro corazón se inclina por esas cosas. En las cosas que usted peca es la debilidad de su corazón, el deseo de su corazón. Y cuando el deseo es tan grande, déjeme decirle, lo ciega. Pablo lo explica en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo es consciente de que el enemigo no está afuera. ¿El enemigo dónde está? Adentro de nosotros. Esto le está hablando un creyente, el ejemplo de todo discípulo de Jesús. Y mire, esto no es una justificación para que usted peque o para que caiga en la tentación. Mucha gente dice, no, es que hice lo que no quería, pero bien que quería. Pablo está luchando aquí. Pablo está hablando de su incapacidad, está hablando de su frustración que él tiene y dice, estoy luchando por hacer el bien. En mi mente está el bien, pero no lo puedo hacer. Si nosotros lucháramos así por las cosas en las que caemos, ¿imagina? Nosotros por menos caemos. Nosotros no resistimos tanto. Nosotros, mire, bueno, al menos yo, a veces en áreas soy tan débil que todavía ni viene difícil ni nada. En la primera pregunta ya repruebas. Si esto es un examen, si el diablo, a veces hay cristianos que si el diablo prueba un nuevo pecado, lo prueba en él y funcionan todos. No ponemos resistencia. Pero ve aquí como él dice, estoy luchando porque sé que dentro de mí está el enemigo. Es el pecado que mora en mí el que me lleva a hacer lo que no quiero. ¿Y qué era lo que no quería? Desobedecer a Dios. Mire, Jeremías 17:9 dice, este se lo sabe, ¿va? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? O sea, no solamente es engañoso, también es perverso. Bueno fuera que nada más fuera engañoso, ¿va? Y que lo engañara para el bien, pero mire, la naturaleza dice que el corazón del hombre es perverso. Nuestro corazón nos engaña. Mire, hay gente que está en pecado, sabe que está mal, sabe que es desobediencia en contra de Dios y sigue persistiendo en eso porque en su mente se convence de que está bien. ¿Sabe cuánta gente hay así? ¿Sabe cuánta gente he visto ir y venir en las iglesias así? No, yo no estoy mal, o sea, es poquito, pero no tanto. Alguien me dijo, todavía siento a Dios. Terrible el engaño del pecado, terrible el engaño de nuestro corazón. Y mire, a veces le han dado el consejo de que haz lo que está en tu corazón, sigue tu corazón. Hay veces que yo como pastor de jóvenes ministraba a jovencitos y venían y me decían, pastor, yo lo amo. Le decía, ¿y cómo sabes que lo ama? Porque lo siento en mi corazón. Creo que no había leído Jeremías 17:9, porque engañoso es tu corazón y perverso. El peor consejo que usted le puede dar a alguien o le pueden dar a ustedes, sigue lo que dice tu corazón, porque ¿sabe qué va a pasar cuando usted siga lo que dice su corazón? Se va a equivocar. Porque el problema es su corazón. Jesús le dijo a sus discípulos que todo lo malo sale de su corazón. Y le dijo, mira, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, mire, nuestro principal enemigo no es el diablo. Cuando usted y yo caemos en pecado, no culpe al diablo. Nosotros somos el principal enemigo. Mi estimado, ¿de qué lo salvó Cristo en esa cruz? Ser esclavo del pecado y las consecuencias del pecado, ¿no es cierto? Por eso siempre en el nuevo pacto prometió Dios una cosa, un nuevo corazón, porque el problema del hombre es el corazón, y entonces el cristiano tiene que un nuevo corazón viviendo en esta naturaleza pecaminosa, y esa es la lucha que dice Pablo. Y mire,
No solamente es que Dios no tiene relación con el mal, que nosotros sí somos pecadores, sino mire la tercera cosa que dice, versículo 15 de Santiago. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tercera razón por la que Dios no lo puede pecar es por el producto del pecado. ¿Sabe cuál es el producto del pecado? La muerte. Dios no produce muerte. ¿Sabe qué es lo que produce Dios? Lo contrario. Y mire, Santiago nos resume en esto el proceso del pecado y lo compara con un embarazo. Cuando usted cae en la tentación es un embarazo. Usted se ha embarazado del pecado. Mire, esto sucede así. La tentación o el pecado comienza cuando usted lo ve, cuando usted lo percibe con sus sentidos naturales. ¿Sí? Sus sentidos se despiertan a algo y entonces eso entra en su mente. Mire, le quiero preguntar, ¿cuántos son de buen diente aquí? De buen comer. ¿Sí le entramos bien? Hay que hacer una comida, ¿no? Para medirnos. Y mire, ¿la comida es mala? ¿Comer es malo? No, es una necesidad del hombre, ¿no es cierto? Es la necesidad que Dios inventó. Fíjese qué creativo es Dios. Inventó ese mecanismo para alimentarnos, para subsistir y aparte que nos gustara. ¿No tiene un Dios increíble que le ha dado ese paladar para... ¿Se imagina que no le supiera nada a la comida y solo la come para vivir? Pero Dios es tan bueno, tan creativo, que nos ha dado paladar para sentirlo. Y ahora, no tiene de malo el comer, pero ¿puede llegar a ser pecado? Sí, puede ser pecado la glotonería. ¿Cuándo qué? Cuando usted tiene un deseo intenso, desenfrenado por la comida. Usted no piensa en otra cosa, su Dios es la comida y entonces usted solo vive para comer. Y fíjese, eso entra a través de sus sentidos. Y entonces usted llega a un lugar y primero el olfato, ¿no? Ay, no. Usted lo ve y dice, ay, ¿hiciste pozolito? Cuando usted lo prueba, sus sentidos lo llevan a pensamientos desenfrenados. Ese es el proceso del pecado. Usted lo comienza a ver, lo que empieza a sentir, a degustar o lo que sea, lo pasa en su mente aquello y ahora viene algo importante. Fíjese qué interesante. Usted está dándole vueltas en su cabeza, a lo mejor usted está luchando con la tentación, pero hay algo que pasa en nuestra mente, el engaño. ¿Sabe que toda batalla espiritual entre el bien y el mal se libra en nuestra mente? Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ellos entendían que el corazón era la torre de control, que era su mente. Ellos no pensaban que el corazón era la parte de los sentimientos o de las emociones, porque ellos constantemente a eso decían, lo siento en mis entrañas. Ajá. Cuando era de sentimientos, eran sus entrañas. ¿Usted dónde siente cuando está enamorado? ¿Cuántos esposos? Todos los esposos de aquí, ¿dónde lo sienten? En su estómago, las palomitas. Es que yo siento palomas, ya no son mariposas. Sienten las mariposas, ¿no es cierto, Guillermo? Fíjese, cuando alguien te cae gordo, ¿dónde lo sientes? Ay, dices, como patada de burro me cae este. Pero en cambio, ellos creían que el corazón era la fuente de la vida. Por eso, sobre toda cosa guardada, tenías que guardar tu corazón, porque ahí es donde ocurre todo. Y ahí, mientras está la lucha de un creyente de hacer lo correcto e incorrecto, ahí es donde viene el engaño. Vea lo que pasó con Adán y Eva. Cuando la serpiente habló, la primera conversación que tuvo con Eva, ¿qué le dijo? Con que Dios te dijo que de ningún árbol del huerto puedes comer. ¿Se fija? Eso era mentira. Eso era mentira. Y Eva se lo aclara. Esa es la prueba superada hasta ahí, porque Eva le dice, no es cierto lo que tú me estás diciendo. Dios no me dijo que de ningún árbol. Me dijo que solamente de este no podía comer. ¿Ve cómo la libró?
Ahora es aquí donde viene el engaño. Y le dice, Dios te dijo que ibas a ¿qué? ¿A morir? No es cierto. Está bien, puedes comer de todo menos de pero ¿sabes? Dios te engañó. ¿Sabe que el trabajo del diablo es hacerlo pensar que la palabra de Dios no es cierta? Que las palabras que Dios ha hablado a su vida, que lo que viene en la Escritura no es cierto, no lo creas, no lo necesitas. Es un engaño, eso le dijo a Eva. Y eso es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy Satanás, siendo un mentiroso. Y mire, le dice, ciertamente no morirás, sino que el día que comas de él, ¿qué va a pasar? Vas a conocer la diferencia del bien y el mal y vas a ser como... Ahí está el engaño, en el atractivo que tenía el fruto. ¿Para dónde se inclinaba el corazón de Eva? Para ser igual que Dios. Eso le pareció atractivo, la soberbia de decir, yo quiero ser igual que el Creador. Y entonces ella cae en el engaño de Satanás y ahí comienza la muerte. Déjeme decirle esto. El pecado no viene solo, no trae consecuencias solamente para su vida. Cuando Adán y Eva cayeron, toda la humanidad cayó con ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, después las consecuencias las pagó la tierra. Porque Dios no los maldijo a ellos, maldijo la tierra. Y ahora la tierra juega en nuestra contra. Cuando usted y yo caemos en la tentación, no solamente lo afecta a usted. Bueno fuera que nada más las consecuencias lo afectaran a usted. Afecta a todo lo que está alrededor. El pecado es un veneno que destruye y mata todo lo que esté a su alcance. Si usted piensa que se puede salir con la suya, puede salir bien librado después de pecar, no es cierto. Porque mire, cuando usted ya decide en su corazón pecar, nada lo puede detener. Yo una vez oraba y le decía, Señor, no me dejes caer en esta tentación. Por favor, Señor, ayúdame en mi debilidad. ¿Y sabe qué sentí? Sentí que Dios no me podía ayudar porque yo ya había decidido en mi corazón. ¿Dios lo puede ayudar en las tentaciones? Claro que sí. Pero escuche, cuando nuestro corazón ya decide, cuando nuestra mente decide, nosotros nos vamos a postrar ante eso. Mire, eso crea un deseo incontrolable por adquirirlo. ¿Alguna vez se ha sentido tan tentado que solo piensa en cómo va a conseguir eso? ¿Sabe? Hacemos todo lo posible, saltamos barrera tras barrera para conseguirlo. ¿Usted cree que alguien cae en pecado de la noche a la mañana? ¿Que alguien cae en adulterio de la noche a la mañana? Eso no existe. Tuvo que librar batallas en su mente constante, tuvo que brincar tantas barreras, ocultar tanto pecado en su vida para llegar a consumir el acto. Y el acto, cuando lo lleva a cabo, no es que ahí fue el pecado, es que lo gestó desde su casa, desde su corazón, para llegar a eso. Solo quiero recordarle una historia para terminar. ¿Se acuerda de David y Betsabé? El hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Dios escribe eso, es después de su pecado. Y usted espera del hombre conforme al corazón que no se equivoque como se equivocó David. Pero mire, ¿sabe qué él hizo? Él vio a Betsabé bañándose y ¿qué? La deseó en su corazón. Y no descansó hasta que no la llevó a sus aposentos. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Provocó tanta ceguera en la vida de David, eso es lo que trae el pecado, que usted ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. David no es consciente de su pecado. David no tiene ni idea de lo que está haciendo. Manda matar a un hombre. Mire, las consecuencias del pecado de David alcanzan su casa. Un hijo le viola a una hija, el hermano de esa mujer lo mata y el hijo se le rebela en contra. Todo un desastre en su reino y en su familia a causa de un pecado. ¿Y sabe qué? No solamente eso. Lo que trajo el pecado de David fue muerte, porque el niño que gesta con Betsabé, perdón, ando diciendo puras herejías, con Betsabé, ¿sabe qué le pasa? Se muere. Porque el pecado solo puede producir una cosa, muerte.
Y es hasta que Dios envía al profeta Natán y lo confronta ¿con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios, y le cuenta la historia de aquel que se había robado una corderita del que era pobre y él siendo rico. Y David, fíjense en la ceguera. David le dice, ese hombre merece ¿qué? La muerte, castíguenlo severamente. Ay, David, qué ciego eres. Qué ciegos somos cuando estamos en pecado, cuando caemos en la tentación. Pero ¿sabe? Esto es lo confrontante. Dios siempre manda su palabra para darnos cuenta. Vea cómo es Dios, para darnos cuenta de nuestros errores. Y el profeta le da la palabra más dura, yo creo, que David había recibido en su vida. Y fueron unas simples palabras que decían, David, ese hombre eres tú. Como testimonio, David escribe el Salmo 51, ¿no? Increíble. El creyente, mire, seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa y aunque ya no hay muerte en lo espiritual, a veces tenemos que pagar las consecuencias de lo que nosotros hicimos. Quiero decirle esto. ¿Se da cuenta que lo más tonto es guiarnos por nuestros deseos pecaminosos? Lo más tonto es pecar en nuestra vida porque nos complica la vida, nos complica la existencia. Y mire, las consecuencias a lo mejor las vamos a pagar, a lo mejor Dios en su misericordia nos libra de muchas consecuencias de todas las cosas malas que hemos hecho. Pero ¿sabe lo más terrible que pasa en el corazón del hombre cuando peca? Se vuelve insensible, se cauteriza. El pecado es la separación de Dios y mientras usted esté en pecado va a ser insensible a las cosas de Dios, va a ser insensible a la bondad de Dios, al amor de Dios, a la verdad de Dios. Estimado, hoy reflexione acerca de esto, solo piense hoy por qué se inclina su corazón. Quiero que usted se vaya a casa y sea honesto y diga, ¿cuáles son los deseos de mi corazón que me llevan a pecar? ¿Por qué se está inclinando? ¿Es por una persona? ¿Es por el dinero? ¿Es por algo moral? ¿Por qué mi corazón está cayendo ante un ídolo? Y cuando haga eso, usted diga, Señor, yo no te culpo a ti. Yo sé que yo soy el culpable. Decía un pastor, cuando yo veo mi pecado y soy consciente de él, voy y lo confieso delante de Dios y me siento en mi mesa y se lo presento ahí como si mi pecado estuviera sobre la mesa y le digo, Señor, no me voy a parar de aquí hasta que tú no me muestres mi pecado como tú lo ves. A veces somos simples y decimos, no pasa nada, no es tan grave, pero yo lo invito a que usted vea su pecado como Dios lo ve. Y el pastor decía, y no me paro de ahí hasta que aborrezco mi pecado tanto como Dios. ¿Amén? ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a orar? Padre,